Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buenos días. Qué lindo estar nuevamente aquí con Hola, ustedes. Carmen, volviste. Me extrañaron, ¿no? Sí, Díganme que sí. mucho. Qué bueno, qué alegría que estés de vuelta. Qué lindo arrancar con el segundo programa de este nuevo ciclo de Entredichos, año 2018. Entredichos, que es el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, un programa que lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísima dedicación y con un gran placer, sobre todo porque tenemos el privilegio de tener invitados de lujo, como digo siempre. Y no me canso de ser reiterativa y usar siempre la palabra lujo, porque creo que es un lujo tener invitados que vienen con tanta generosidad a compartir lo que hacen en su profesión y a contagiar ese entusiasmo y esa pasión por la profesión del traductor, ¿no? Exactamente. Como hoy, ¿no, Carmen? Que tenemos una gran invitada. Muy buenos días, Marisa Nochetti. Recién te preguntaba, ¿cómo pronuncio tu apellido? Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Sí, es Nochetti. Nochetti. Bueno, ya vamos a contar quién es y qué hace y qué nos viene a compartir Marisa. Pero hoy además vamos a tener muchísimo más, ¿no, Sabri? Sí, como siempre tenemos la agenda de actividades del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. También tenemos nuestro momento para relajarnos, para poder empezar el día con con buena energía. Vamos a escuchar una canción muy linda. Me encanta. Sí. Fue la canción con la que entré a mi cumpleaños de 15. ¿Ah, sí? Miramos, Sabri. Y también tenemos la palabra del día, como siempre. Y bueno, obviamente vamos a charlar con Marisa, que nos va a contar un montón de cosas sobre el diccionario, sobre su experiencia, sobre la traducción. ¿Digo de qué idioma? No. Lo dejo ahí con puntitos suspensivos. Sí, sobre la traducción. Creo que ya con el apellido un poco se intuye. Ya se imagina. Un idioma que queremos muchísimo. Si quieren contactar al programa, pueden hacerlo por las redes sociales en Entredichos OK, por Twitter en @entredichosok, en Instagram en @entredichosctpcba y si no por mail en entredichos@traductores.org.ar. Y quienes no pueden escucharnos ahora, que estamos en línea también en www.radiopalermo.com.ar, también podrán escuchar este programa en el canal de YouTube de Entredichos. Sí. Así es. Bueno, tenemos esto y mucho más y seguimos con Entredichos. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y los cursos que comienzan esta semana son el miércoles 11 de abril, es el curso inicial de MemoQ dictado por Santiago de Miguel. Es para todos los idiomas, es básicamente de tecnología en aplicaciones informáticas, el uso de esta memoria de traducción, MemoQ. ¿Verdad? Sí. No, dije bien, porque a veces me confundo cuáles son las aplicaciones. El sábado 14 de abril es el curso Accounting Step by Step dictado por María Gabriela Pérez, es de traducción especializada científico-técnica de económica financiera en idioma inglés. El sábado 14 de abril también es la visita guiada a las esculturas del Jardín Botánico que organiza la Comisión de Cultura. Recordamos, ya lo veníamos diciendo hace como 2 o 3 semanas más o menos, es una actividad hermosa. Ahí vamos a recorrer el Jardín Botánico en busca de
las obras de las esculturas que son un tesoro para nuestro patrimonio artístico. Es el sábado 14 de abril a las 15:45. El punto de encuentro es en Avenida Santa Fe 3951, que es la entrada del Jardín Botánico, y se pueden inscribir en inscripcioncultura@traductores.org.ar. Como todas las actividades de cultura, no es necesario que sean traductores públicos matriculados para poder participar, así que es abierto a la comunidad. Y es una manera que tiene el colegio de darse a conocer a la comunidad. Claro. Por eso es tan importante y es un área que estamos tratando de que se siga desarrollando, porque así nos conoce la gente. Exacto. Y otra actividad de cultura que es en mayo, pero ya la venimos anticipando con tiempo porque va a tener mucha repercusión, es una charla sobre Victoria Ocampo. La Comisión de Cultura los invita a recorrer la fascinante vida y obra de la intelectual, escritora y traductora argentina Victoria Ocampo. Nos adentraremos en el contexto sociohistórico en que desarrolló su extensa producción literaria, que vio nacer la revista Sur y que permitió el intercambio con renombradas personalidades de las letras, de las artes y de la política contemporánea. En esta oportunidad tendremos el placer de recibir a Ivonne Bordelois, licenciada en letras por la UBA, doctora en lingüística por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, docente y premiada ensayista. Es el viernes 11 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Tanoue de la Avenida Corrientes 1834. Es una actividad no arancelada que organiza la Comisión de Cultura y se pueden inscribir ya ahora en inscripcioncultura@traductores.org.ar. O sea, la capacidad es limitada de acuerdo a la capacidad del auditorio, así que hay que apurarse sí, para inscribirse. anotarse. Excelente, excelente. ¿Cuántas actividades tenemos, no? Así es, y como siempre estamos acompañados por nuestros auspiciantes, porque Avi es el mejor aliado de los traductores. Fine Reader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. Fine Reader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. Avi, sponsor oficial de Entredichos. ...94.7. Y así como Avi es el aliado de todos los traductores, hoy Marisa nos va a hablar de otro gran aliado, ¿no? El primer aliado, creo yo, que hemos tenido los traductores cuando no existían herramientas tecnológicas para que nos ayuden en nuestro trabajo. Y bueno, como habíamos adelantado, está con nosotros la traductora pública Marisa Nochetti. Ella es traductora pública de italiano, egresada de la UBA, donde también es profesora, ¿no? Dicta la cátedra de traducción 1 y esto hace más de 30 años, ¿no, Marisa? Sí, 30 y algo. Qué lindo, tantos años de docencia. Y además es coordinadora del área de italiano de la UBA. Sí, ahora hace 3 años que estoy como coordinadora del área de italiano, y bien, porque la mayoría de los docentes, salvo un par que son profesores en la parte de lengua, fueron todos alumnos míos. Entonces se armó un gran grupo de trabajo porque uno los conoce desde otro punto de vista, claro, ¿no es cierto? Y después ve cómo van creciendo como profesionales y como personas. La verdad que muy lindo grupo de trabajo. Qué lindo, y ahí ves el fruto de tu trabajo también, ¿no? Y la verdad que sí, uno siempre espera que el alumno supere al profesor. Qué lindo, claro. Qué lindo. Y en la UBA, Marisa, además de la carrera de traductorado público en italiano, tenemos traductorado público tenemos en inglés, que obviamente es el más concurrido, pero también tenemos cursos regulares de francés, de portugués y alemán. Bueno, bien, y obviamente el italiano, ¿no? Y después tenemos también unos idiomas que se llaman minoritarios por la cantidad de alumnos, claro, pero que está teniendo muy buena difusión. Tiene su coordinador también, que tiene bastante trabajo. sí,
porque se está haciendo con chino, rumeno, árabe, japonés. Realmente Roberto García Pasquinelli está haciendo un trabajo excelente. Qué lindo. Hasta se hizo una jornada con respecto al tema de los idiomas minoritarios. Muy bueno, la verdad que... Qué muy gran bien. trabajo, qué gran Sí. trabajo. Bueno, esto No me está acuerdo bueno si que la nombré gente alemán, sepa. perdón, Sí, también. sí, alemán. sí. Alemán también está en la lista. Y bueno, como decíamos, Marisa, queríamos conversar hoy con vos de tu hijo, el diccionario. El diccionario que has sacado el año pasado en colaboración con Patricia Álvarez. Es la segunda edición, ¿no? Pero contanos desde el principio, desde tu primer hijo, ¿no? Que Bueno, mi primer hijo lo tengo de carne y hueso. Sí, pero tu hijo del trabajo, Mi hijo digamos. profesional. Tu hijo profesional. Bueno, esto empezó allá por hace más de 20 años también, 20 y pico de años, porque en aquella época que no existía internet, no nada, uno dependía un poco si las librerías del momento traían algo o no. Estaba la Dante Alighieri, que sí, pero no siempre traía las necesidades del traductor. Y falta de material. Sí. Entonces, bueno, empecé de a poquito haciendo glosarios y nació un poco la idea de hacer un diccionario. Pero claro, en esa época, aunque les parezca mentira, no existía la computadora. Claro. Recién empezaban las Commodore, empezaron las XT, los programas de OS, esas cosas que Sí. para ustedes debe ser chino básico Sí, y no de tanto la para nosotros, prehistoria. ¿no? Algo recuerdo. Pero bueno, empecé con un cuadernito Sí. para dividiendo por letritas, entonces anotando uno del italiano al castellano y el otro del castellano al italiano, y bueno, y empecé a comparar documentación, haciendo un trabajo muy artesanal. Entonces después ya cuando pude acceder a una computadora, de un programa que me permitiera trabajar, en casa cargaba todo, lo imprimía y cuando lo llevaba mi hijo a la plaza, mientras él Sí. jugaba en el arenero, yo controlaba. Claro. Así que bueno, y ahí tuve la posibilidad con Abeledo Perrot, que fue Sí. el que primero me hizo la edición. primera edición. Y bueno, se vendió muy bien porque claro, no había otra cosa. Claro. Y bueno, con los años, obviamente que por suerte se agotó. Y con los años es como que fue quedando medio desactualizado. Y yo siempre esperé que alguno superara mi trabajo, pero es trabajoso, la verdad Sí. que hay que sentarse y son horas y horas que uno le tiene que dedicar. Y bueno, y un día me llamó el licenciado Roberto Servirio, Sí. el bibliotecario del colegio, para preguntarme si no quería hacer una actualización. Y bueno, la verdad que estuve un poco en duda porque dije, bueno, ya estoy grande para estas cosas. Y bueno, me fue convenciendo, la verdad que hice un trabajo minucioso. Y Bien por Roberto. Bien, Roberto, es un fenómeno. Y después, por suerte, bueno, empecé a buscar gente para colaborar, que también me pasaba con el primero, que todo el mundo al principio te dice, sí, contá conmigo, pero cuando hay que sentarse a trabajar, Claro. no. Y la que sí esta vez aceptó colaborar conmigo es la colega Patricia Álvarez, Sí. que ella además de ser traductora de italiano, es abogada. Claro. Entonces me venía bien para todos estos nuevos cambios de, Claro, a partir de del los nuevo código el nuevo civil. código civil. En Italia también cambiaron varias leyes, entonces ella había ido a Macerata a ser Sí. becada, entonces era como que la parte legal tenía un poquito más de sustento de lo que yo podía aprender, porque si bien los traductores tenemos buena formación, porque en la facultad tenemos formación jurídica en la UBA, Sí. pero bueno, los años fueron pasando. Claro. Y así que bueno, ella se ofreció a colaborar conmigo y entonces ahí sí nos pusimos Hicieron a una trabajar. buena ¿Cómo? dupla. Sí, la verdad ¿Cómo que es sí. el proceso, Marisa, de organización para escribir un diccionario? ¿Cómo Bueno, se organizaban?
Lo que pasa es que el primero estaba dividido en temas, porque habíamos acordado con Abeledo Perrot que era mejor poner por sociedades, Claro. familia, derecho laboral, Claro, derecho claro. penal, porque como en aquella época no había otra cosa, entonces... Dividirlo en temas. Claro, y de recién recibida, y sí, fue a hacer glosarios y ir aprendiendo a la par. Pero después, para esta segunda edición, nos comentaban que, bueno, fue muy utilizado el diccionario. Sí. Pero les resultaba un poco difícil a las intérpretes cuando necesitaban usarlo el hecho de estar buscando por tema la palabra. Claro. Entonces que era mejor hacerlo todo junto, Todo o sea, junto, de manera claro, en orden alfabético. en orden alfabético como son tradicionalmente. Entonces, bueno, así lo hicimos. Acá nos llevó menos tiempo por el hecho que el otro a mí me llevó 3 años, acá ya teníamos la base. Claro. Era sacar las cosas que estaban desactualizadas. Claro, incorporarlas Entonces, en la nueva terminología. claro, unificar alfabéticamente todo el tema de las palabras de lo que estaba dividido y después, bueno, empezar a ver esto cambió, esto no cambió y bueno, ir viendo porque no es solamente traducir la palabra, hay que ver el contexto. El contexto, sí. claro. Y Eh, además está bueno eso de la rama del derecho, porque quizás una palabra en una rama del derecho signifique una cosa y en otra no signifique otra necesariamente, pero tenga otro matiz, ¿no? No, pero es que además yo, por ejemplo, a los alumnos siempre les pongo para que entiendan, porque yo tengo primer año. Sí, Entonces, para que entiendan qué importante es no solo saber el significado de la palabra, sino saber dónde aplicarla. claro. Porque tenemos la palabra poder. A ver, Sí. poder puede ser un poder que son facultades que le das a otro para que te sustituya, pero también puede ser el poder ejecutivo. Claro. Al italiano, poder lo puedes traducir como potere si es el poder ejecutivo. Claro, Pero si es un mandato, una facultad que le das, es una procura. claro. Pero en italiano también procura, es fiscalía o procuración, depende en qué parte esté utilizado. Entonces, es muy importante. Y lo que sí hicimos, que esto fue idea de Patricia y colaboración de ella, que estaba más en el tema, poner muchas, para que sirva para Latinoamérica, poner muchas también palabras que cómo se dice, por ejemplo, con el municipio, comuna, Sí. ayuntamiento. Entonces, incluimos voces tanto de España como de Latinoamérica. Claro, Teniendo ya conocimiento que la primera edición se vendió mucho en Latinoamérica. Qué bueno. Entonces, bueno, enfocarlo un poco también para que nuestros vecinos, Uruguay, Claro, Paraguay, lo puedan Chile, utilizar. que también lo puedan utilizar. Claro, qué bueno, Qué lindo. qué gran trabajo, qué gran trabajo. Y me quedó esto y lo rescato del trabajo artesanal, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos muchas herramientas. Bueno, Internet es digamos, una gran cosa que ha sucedido y que ha venido a este mundo a ayudar a los traductores también. Especialmente. Pero qué valioso ese trabajo artesanal de la primera etapa, Marisa. Realmente, te imagino en la plaza ahí corrigiendo las notas, ¿no? Y esto también es como un aliciente importante para todos, porque muchas veces uno cree que tenés que tener todas las herramientas para largarte a trabajar. Y no, es cuestión de decisión y de decir, bueno, quiero hacer esto. Y me largo con las herramientas que tengo, sobre todo con las ganas y con la motivación. Sí, en el primero la decisiva fue la que realmente me pinchó, fue mi madre, porque digo, nadie quiere sentarse a hacerlo cuando llamo a las reuniones y me mira muy así en su estilo, ¿y por qué no lo haces vos? Claro. Y eso fue determinante. Así que, pero ojo, con esta segunda versión también hubo trabajo bastante artesanal, porque había que imprimir Mara de la parte de impresión Sí, y de diseño. diseño.
nos hacía las copias y Patricia, ella llevó la peor parte de esta vuelta, porque iba a buscar o le mandaban las impresiones y había que controlar, porque están los errores de tipeo. Claro, una revisión. Claro, hacer las Trabajo de revisiones. El diccionario en sí por ahí llevó un año, una cosa así, 1 año y medio, porque teníamos la base del otro, entonces Claro. era sacarlo desactualizado, ingresar lo nuevo, ingresar todo este tema de las voces nuevas que les decía de Latinoamérica, Claro. pero después hacer el trabajo de corrección, y lo haces y después lo volvés a mirar y volvés a encontrar No vuelve a traducción. No se termina nunca, No se ¿no? termina De corregir. nunca. Y me ha pasado que Es muchas arte ese noches, trabajo. son horas, pero muchas noches me ha llamado Patricia y me decía, Marisa, ¿cómo hiciste cuando no había internet? Claro, solo vos lo podés saber. Marisa, ¿Cómo es? recordémosle a los oyentes el título del diccionario. ¿Cómo se llama? Diccionario bilingüe de terminología jurídica. Porque es específico de jurídico, no queríamos expandirnos. Tiene cosas también, obviamente, de economía y contables porque hace Claro, hacia la traducción jurídica. a la traducción jurídica. Sí. Porque yo siempre digo, hoy creo que se los comentaba antes de entrar al aire, que la compañera del traductor es la duda. Sí. Porque uno siempre tiene, y es el término justo, no habría otro que quedaría mejor, que se entienda, somos invisibles con esto, como para que no se den cuenta que es un texto traducido, Claro. Sí. pero el gran aliado es el diccionario. Me encantó la frase. Definitivamente. Decila de vuelta, Sí. Marisa. Está buenísima. La compañera del traductor es la duda y el aliado el diccionario. Bien, y así estamos aquí hablando del diccionario bilingüe de terminología jurídica del español al italiano y del italiano al español, de Marisa Nochetti y Patricia Álvarez. Y creo que con esto tenemos que pasar a un momento súper lindo que nos encanta porque es el momento en que escuchamos música, y la verdad que el tema de hoy me encanta porque me encanta este cantante, intérprete, compositor, A Sabri le trae genio. recuerdos. Sí, sí, sí. Sí, realmente también me es gusta de mucho. esos genios que están en la tierra para mostrarnos lo que es Andrea el Bocelli. talento, ¿no? Sí. Contanos, Sabri. Sí, es un tema que eligió Marisa. ¿Querés contarnos por qué lo elegiste? Lo elegí un poco primero porque, bueno, Andrea Bocelli me parece un genio, Genio, sí. digno de admiración. Me impactó mucho. Una vez fui con una amiga a verlo al Correo, creo que estaba, en el Luna Park fue. Sí, Y realmente pensar que, bueno, la voz excelente, Sí. soberbia, pero en un momento cerré los ojos y me imaginé la Sí. sensación que podía tener este hombre, sí. siendo no vidente, con la cantidad de gente que había y los aplausos, la ovación que había. La verdad, se me puso la piel de gallina. Definitivamente. Y me puse a investigar un poquito en ese momento sobre la vida de él. Tiene tanta pasión por la música y por todo lo que hace que me sentí muy identificada. Y vi la historia de él, que en realidad nació con un problema en un ojo, pero después recién se quedó realmente sin vista a los 10, 12 años. Pero su pensamiento fue que no lo iba a vencer, que no iba a ser un obstáculo eso, y que él iba a seguir con su música y la pasión y el amor que tenía. Y bueno, realmente, Sí. chicas, lo logró. Sí, es un Entonces, ejemplo. me pareció para mí es un ejemplo de vida, y también por su amor por su profesión. Y bueno, esta canción creo que Sí. lo resume todo. Sí. Él vive por su música. Sí. Entonces, por eso fue que elegí el tema, porque me siento muy identificada Gracias, con eso. gracias por compartirlo, porque la verdad que es hermoso. Escuchamos Sí, entonces. escuchamos entonces Vivo per lei de Andrea Bocelli. Vivo per lei da quando sai. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 947. 947. Producciones independientes.
volvemos luego de escuchar a este genio, Andrea Bocelli, que nos deleitamos con este tema Vivo per Lei. Y bueno, aprovechamos también para chusmear acá un montón con Marisa, para seguir preguntándole sobre su trabajo con el diccionario, sobre su trabajo profesional y sobre su trabajo como docente también, ¿no? En la UBA, que también es muy enriquecedor esto de compartir con los alumnos, ¿no? Y para lo cual tenés que tener bastante generosidad a la hora. ¿Qué disfrutas más, Marisa, enseñar o traducir? Bueno, en realidad las dos cosas. El tema es que la docencia te ocupa mucho, pero es enriquecedora por dos motivos. Primero, que te obliga a mantenerte actualizada todo el tiempo, porque no podés descansar un año y decir, tomo un año sabático, doy lo mismo que el año pasado, total, los papeles más o menos son los mismos. No, hay que estar actualizado porque los alumnos vienen, se renuevan y uno no puede estar así, está formando un profesional. Entonces hay que estar actualizado, hay que hacer que les interese la materia, porque muchos se creen que bueno, yo total sé italiano, traducir se traduce, es fácil. Ese mito existe, creo, en el inglés también, ¿no? Existe, y a mí me pasa que cuando doy el curso de nivelación, no sé si están al tanto que ahora para ingresar a la carrera está el examen de nivelación y damos un curso. Obviamente el de inglés es mucho más extenso, los otros idiomas más cortos por una cuestión de cantidad de alumnos. Pero en el curso de nivelación, que todos vienen muy que yo estudié en tal colegio, yo en el otro, yo viví en Italia. Los que viven en Italia, chicos, son los peores. Porque si estudiaron en la escuela ya, perfecto. El tema es cuando sabían un poquito, se fueron a vivir de 20 y pico de años y entonces después ya se creen que manejan el idioma y traen todo los errores gramaticales. Pero para eso se encargan las primas Pandolfi, que son las que están en la parte de lengua. Pero, bueno, ¿qué hace un traductor, chicos? Traduce. Claro. Sí, bueno, obvio. Pero no vienen con la idea que en realidad somos comunicadores culturales, que estamos llevando un texto de una lengua de origen a la lengua de llegada, y que tiene, como les decía antes, el traductor tiene que ser invisible, no se tienen que dar cuenta que está traducido. El que lee, el empresario, el empleado, la persona que lea nuestra traducción, tiene que pensar que fue redactada en idioma, por ejemplo, si es al italiano, en idioma italiano. Claro. Entonces no es fácil, que al principio no lo entienden, después se van dando cuenta que con los métodos de traducción y los procedimientos, cómo hacer, el tema de los falsos amigos. Entonces realmente, como los alumnos cambian todos los años, obviamente, por suerte, si no tendríamos repetidores, es muy enriquecedora esta parte. ¿Y cuál es la mayor demanda en el área de traducción, Marisa? Es decir, ¿qué trabajo de traducción se hace mayormente? Con respecto al italiano, claro, porque uno tiene la idea de, bueno, por supuesto, cuando uno saca la ciudadanía, por ejemplo, bueno, que uno necesita un traductor, pero no es obviamente eso solo. No, la mayoría de la gente, yo sí doy esa parte que les explico un poco, porque es traducción 1, entonces están los métodos de traducción, los procedimientos y demás, pero también empiezan a ver un poquito lo que es la documentación personal. Pero después, ahí es, digamos, el trabajo diario. Pero después tenemos, por ejemplo, registro de marcas y patentes, que ahí es un mundo muy amplio, porque pueden registrar una patente, las marcas para, no sé, cosméticos, vestimenta, para lo que sea. Ropa deportiva, qué sé yo, 1000 cosas. También para temas mecánicos, camiones, hay una infinidad de cosas en ese rubro. También tenemos el tema de los contratos, de los famosos joint venture, que si bien ahora no están en su auge, sí empezaron a movilizarse mucho las empresas. Entonces, bueno,
tenés contratos, tenés los famosos poderes, los balances, porque tienen que presentar ante la Inspección de Justicia de acá para establecerse, para radicar la empresa y las personas. Muy amplio, sí, es realmente es muy amplio. amplio. Muy amplio. La parte literaria realmente no te puedo decir mucho porque no la manejo, pero sí me han consultado un par de veces para traducir Libros. libros de literatura cortos, pero no es mi estilo. Claro. Porque Claro, para una eso hace especialidad. falta otra Sí, preparación, sí, ¿no es total, cierto? sí. Hemos hablado acá con muchos traductores literarios y la verdad que hay que ser un poco escritor también, ¿no? Claro. Para traducir. Y bueno, y claramente la tarea del traductor, del alumno y de todos los profesionales que trabajan con la lengua, no solo usan diccionarios, sino también usan Transeconomy. Muy bien, ¿cómo estamos con los pies? Porque Contame, además Sabri. del diccionario, el mejor aliado de los traductores es Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. GESPoint para su gestión. La palabra del día. Una reflexión sobre el uso de nuestro idioma. Me cayó la... Bien, y así escuchamos entonces a nuestro acompañante, a nuestro auspiciante, Transeconomy, que nos acerca la herramienta de traducción Trados Studio. Y seguimos aquí con Marisa, que nos está contando un montón de lo que es, como decimos en inglés, el backstage del trabajo de la publicación del diccionario. Del diccionario, ¿no? Y además Pensó en una palabra, para ¿no? compartir En la palabra hoy con del los día. oyentes. La palabra del día, Marisa, ¿cuál era? Mi karma es la palabra Mi karma. mica, sí. Mica. Mica, sí. Porque, como les contaba antes, en mi época, piensen que yo estudié en el año 1979, por ahí, 78. No había ni internet, pocos diccionarios y demás. Y la traducción que me da el profesor Ottorino Ongaro, no lo voy a olvidar nunca, estaba esta palabra mica. Y yo no sabía, porque en mi casa no se hablaba italiano, entonces había muchas cosas de lo cotidiano que yo no sabía, y bueno, y mica no lo encontraba, y bueno, me volví loca para poderla traducir, porque además tiene un significado como sustantivo, que es un mineral de los volcanes y demás, Sí. pero ahí no tenía nada que ver con el texto. Y bueno, es un adverbio de negaciones para reforzar una negación, pero me dio tanto dolor de cabeza para poder, claro, porque no tiene una traducción exacta, Claro. no es no, es negativo, pero tiene que estar utilizado con otra. Con otras. con Es otra solo para palabra enfatizar negativa. la- Es para enfatizarla. Entonces, bueno, todo un tema, porque yo soy muy obsesiva con esas cosas, entonces me había agarrado como una angustia con no puede ser que no le pueda traducir esta palabra, qué sé yo. Bueno, hasta que después sí, todo bien, hasta que una vez que me recibo, mi primer documento público para traducir fue una partida de nacimiento de una señora italiana que se llamaba Mica. Ay, no, por Dios. Sí, realmente es tu karma, te perseguía Mica. Entonces yo no sabía que se podía utilizar como nombre, Claro. si bien, bueno, no tiene por qué conocer todos los nombres, pero encima después fue hacerle entender al empleado de aquel momento en el ANSES, quería que tradujera el nombre y no tiene traducción. Bueno, no había forma de hacerla entender y pobre mujer necesitaba tramitar su jubilación Claro. en Argentina y no entendían que el nombre de ella no tenía traducción. Por eso digo que tanto como adverbio como nombre y demás fue para mí. Está grabado en tu... la palabra Sí. está grabada.
¿no? En Y tu cuando lo memoria. escucho y lo veo así en el cotidiano, cuando voy a Italia y lo escucho Sí. por las calles de Roma o de Milán, me causa mucha gracia porque recuerdo siempre lo que me costó poderla traducir correctamente, porque tampoco es decir, bueno, no, es negación y ya está. Claro. No, uno que le gusta estar profundizando en el tema. Claro, y dar la explicación correcta. Para ¿no? nosotras que vamos a ser alumnas de italiano en algún Sí, momento, en ¿no, algún Carmen? momento, ¿Cómo sí, sería sí, un sí. ejemplo? A ver, Marisa. Claro, mi dici la verità non mica tanto, Oh, no tanto. claro. Pero el mica, ¿dónde está ¿Dónde está? traducido? Claro. Ah. Entonces, cuando uno es alumno, Qué difícil. Exacto, sí, ¿qué hago con esa ¿cómo palabra? enfatizas? Claro. No tanto, no, Pero no Tanto tanto. no. Claro. no es fácil encontrarle y en un diálogo, en una novela, digamos, transmitirle al lector, Ujú. Claro. no es fácil. Bueno, ese es nuestro desafío como traductores. El desafío constante, sí, constante. Por eso digo que la duda es la Y que compañera. el lector pueda entender, ¿no? Uno siempre piensa en el lector, bueno, que lo entienda perfectamente. lo que Bueno, yo a queremos los decir. alumnos en la facultad, cuando les corrijo las traducciones, nunca corrijo con el original, Claro. porque a mí Para los números, despegarte, el sí, nombre sí, en sí sí. no me interesa, Para eso lo veo despegarte después. de- Pero yo lo que siempre les explico es, uno tiene que leer la traducción y lo tiene que entender. Ujú, Ujú. ujú. Salvo, bueno, sabemos todos que a veces hay palabras ilegibles, bueno, no hay otra opción, pero uno tiene que leer la traducción sin el original al lado, Ujú. para leerlo y entenderlo. Porque yo siempre les explico, cuando ustedes presenten algo en un organismo estatal, el empleado no tiene por qué saber italiano. Claro. Por más que todo el mundo tenemos esos mitos que cualquiera que hace un cursito de 2-3 meses ya entonces puede traducir, que es una gran lucha que tenemos los traductores de italiano, pues te creen que y se entiende, ma perché. Sí. Pero mirá si le aparece la palabra mica. ¿eh? Ahí te quiero ver. ¿Qué hacemos con mica? Claro. No. Entonces, bueno, tienen que poderlo leer sin necesidad de tener que estar interpretando, porque la persona que lo lee, o el empresario, lee un contrato para ver si lo firma o no, no tiene que estar interpretando qué fue lo que quiso decir No, por supuesto. el empresario de Argentina, no. Pero bueno, para eso también están los otros docentes de la carrera, que la verdad se han dividido para especificar el tema de derecho, economía y balances, el lenguaje del derecho, que como hablábamos antes, no es traducir la palabrita, Claro. las materias de traducción. Está formado un gran equipo como para sacar muy buenos profesionales. La Qué verdad bueno, que qué bueno, qué lindo tener también acceso a estudiar una carrera como esa en una universidad pública, Ujú. como es la UBA, y sobre todo tener profesores como Marisa, que son tan generosos, que comparten tanto sus No, y conocimientos. tenemos también, como directora ahora está Beatriz Rodríguez, sí, sí, que sí. realmente le ha dado un empuje en estos años, que ella está hace creo que 2 años, o 2 años y pico, y realmente con las jornadas, congresos, le está dando, importantísimos. claro, mucho auge. Ahora, por ejemplo, en posgrado María Emilia Pandolfi hizo un curso independiente de taller sobre la fonología, Ujú. que anteriormente no, era una materia que no existía, y los traductores de italiano estábamos un poco carentes del tema fonético y demás. Así que bueno, ahora se hizo internacionales también. A través de Beatriz Rodríguez logramos tener contacto con el sector de internacionales, y uno de los profesores está haciendo un ciclo de lectura de temas jurídicos en la facultad. Entonces, que es para aquellos que no saben italiano, que les Claro. interesa un poquito el derecho, pero Ay, me encanta un poquito eso, italiano. sí. Entonces, Sí. ¿qué pasa?
no tenés que saber italiano, se van a leer textos, pero siendo abogado o estudiante de abogacía, Claro. tenés cómo empezarlo a comprender y demás como para que se vayan metiendo. Estamos difundiendo el Sí, idioma y sí. realmente Muy bueno. tenemos muy buena colaboración. Hermosa experiencia. Muy bueno, Además, sí. esto de ver el derecho comparado todo el tiempo, ¿no? Que especialmente a los traductores que hacen traducción jurídica es algo ineludible, ¿no? Claro. El estudio del derecho comparado todo el tiempo. Y esto me hace pensar un poco en la comparación entre el derecho argentino y el italiano, ¿no? Porque así como importamos su lengua, que creemos que la sabemos y que la entendemos, también tenemos muchos institutos del derecho italiano entre nosotros y demás. ¿Cómo es esto, Marisa? ¿Cómo abordan el estudio del derecho comparado de Argentina y de Italia? Bueno, por un lado tenemos dos materias que es Derecho 1 y Derecho 2, que la dictan Silvia Biuso y Norberto Caputo, Sí, que tratamos que los chicos entiendan que lo tienen que hacer primero las de abogacía y después esas materias para que les resulte más fácil. Por ejemplo, a Norberto, si le tiene que explicar un contrato como es en Italia, primero lo tienen que saber en Argentina. en Argentina. No claro. siempre pasa, así que tienen un arduo trabajo los dos, tanto Silvia como Norberto, Sí. para compararles el derecho, por ejemplo, la formación de los tres poderes, las diferencias que hay entre el poder ejecutivo argentino y el italiano, que es distinto. Sí. Tenemos allá tienen la figura del primer ministro, que acá no la tenemos, allá no está la figura del vicepresidente, que acá la tenemos. El poder legislativo más o menos Sí, hay algunas diferencias en cuanto parecido. al funcionamiento, edades y demás, pero bueno, digamos, es más fácil de entender. Pero después el poder judicial es bastante distinto, así que eso se lo dejamos a Silvita. Que se Sí. encargue. Después Norberto da la otra parte de contratos y después hay otras dos materias que se llaman Lengua y Derecho 1 y 2, que una está a cargo de Leandro Fusco y la otra a cargo de Corina Baratucci, donde ven más la parte comercial, pero ya, por ejemplo, contratos de seguros, patentes. Pero ¿qué pasa? Las materias están las materias de traducción, pero ellos lo que le dan son las herramientas para explicarles cómo es en Argentina y cómo es en Claro, Italia. como es en Italia. Lo mismo en el tema de Lengua y Derecho 2, que se ve la parte de las sentencias de divorcio, de adopción, que nosotros en italiano tenemos mucho de eso, porque cuando hacen la famosa ciudadanía italiana, Claro. hay mucha gente que tiene chicos adoptados o que se divorciaron, se volvieron a casar y demás. Entonces, bueno, pero Claro, tienen y que eso tiene que ser saber. traducido. Nosotros tenemos acá la figura del divorcio vincular, para cuando no existía el divorcio, que después se transformó y demás. Divorcio vincular existe acá en Argentina, en otros países no existe. Fue el encuadre legal que le dieron, pero tenés que ponerle el equivalente al italiano para que sepa que esa persona está divorciada con vínculos, o sea, del Claro. vínculo matrimonial, y que está apta para volverse Para a casar. volver a casar, claro. Entonces, eso lo tienen que tener claro los chicos. Bueno, de eso se encarga Claro. Corina. El estudio del derecho comparado siempre es paralelo, digamos, a Claro. todo lo demás. Por eso son Y sí, abogados y porque- traductores, porque es más fácil para el docente Claro, si poder conocen bien transmitir. la parte Claro. Por de... supuesto. Y Marisa, vos también estás trabajando activamente en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad Sí, de Buenos también. Aires, ¿no? Ahí en el colegio integrás la comisión de idioma italiano. Sí, estoy como coordinadora de la comisión de italiano, que Que ya sabemos sé. que es una comisión numerosa y que trabaja mucho. Sí, qué lindo. Sí, tengan envidia. Trabaja mucho, sí, 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 por la favor, de verdad todas que maneras, sí. están invitadísimos todos los Sí. traductores para sumarse a esta comisión y a todas las otras, ¿no? Sí, del por colegio. supuesto. No, la verdad que también tenemos un muy buen grupo de trabajo. Empezamos hace ya este va a ser el tercer año con las jornadas de Italia Vive en Argentina, Sí,
que siempre traemos un tema, por ejemplo, la inmigración, el lunfardo, y después alguna actividad. Un año trajimos teatro en italiano, otro año una cantante lírica, y bueno, vamos tratando de variar para que sea no solo para los traductores, sino para el público en general. Y después organizamos cursos de actualización, de fonología, de interpretación. Andrea Pesini, que está, siempre la martirizamos con la parte contable, porque ella es contadora y traductora, así que está con los cursos de fisco, de balances. La verdad que muy buen equipo de trabajo en la comisión, en el colegio, pero es una comisión que hay muchos que están desde hace muchos años. Sí. Y los que se van agregando es como que se van acoplando a la manera de trabajar. Y realmente muy buen trabajo se está haciendo. Y de hecho, evidentemente los colegas están conformes porque concurren más a los cursos, que antes era difícil. Sí. Claro. Sí, Siempre sí. tuvimos el ícono Beatriz Raffo que daba los cursos, pero pobre estaba sola porque Claro. era ella y después nadie más, no había mucho curso de italiano, siempre era todo inglés. Claro, Pero claro. bueno, Sí, no, realmente la comisión, lo que trabaja la comisión de italiano, también otras comisiones del colegio, ¿no? pero la de italiano se nota mucho, hace mucho ruido. sí, Lorena nos decía, pusieron la vara muy alta. Muy alta, claro, qué lindo. La verdad que es un trabajo muy destacable el que se hace a través de las comisiones en el Colegio de Traductores. Y también quiero destacar, porque lo que más nos ha llevado a conversar con Marisa es la publicación de su diccionario, y quiero destacar con esto el trabajo del fondo editorial del colegio, ¿no? Que el colegio pueda tener su propio fondo editorial es realmente maravilloso, y que todos los traductores puedan tener acceso y decir, bueno, quiero publicar mi libro, y saber que vas a ir al colegio y te vas a encontrar con un Roberto Servideo, o que él te salga a buscar, como fue en el caso de Marisa. Bueno. Es una gran cosa, y desde este programa lo queremos promocionar y lo queremos contar, y queremos que todos los traductores sepan que tienen este recurso disponible en el colegio, que se acerquen, que pregunten, ¿no? Sí, la verdad me pareció una opción genial. Yo sinceramente, con tantos años que tengo de matriculada, no sabía que era, digamos, que existía, sí, obviamente, pero no que había tanta libertad como para ir, poder hacerlo. Y empecé, cuando me llamó Roberto, empecé después a mirar un poquito, a ver cuáles eran las publicaciones, y la verdad que me pareció fantástico. Y el caso de Roberto, él sabe, ¿no?, cuáles son las consultas, es decir, cuál es la demanda, qué material es necesario. Entonces, qué bueno lo de Roberto también. Sí, destacamos mucho su trabajo. Sí, que hoy Perdón. hoy sí, ¿qué Pero ibas que a hay decir? que la biblioteca realmente es muy completa. Sí. Sí, claro que sí. Y aparte Sí. el trabajo que hacen ellos, cuando estamos ahí, tenemos alguna duda y ellos nos asisten, ¿no? Y la verdad es que les mandamos un gran abrazo a los chicos de la biblioteca. A los chicos de la biblioteca, a los chicos del Colegio de Traductores. Sí. Y bueno, lamentablemente tenemos que empezar a irnos. A irnos. Y terminar de irnos también. También, porque acá Sabrina está así como nerviosa, porque que ya es la hora. Tiempos. Ya vamos a entregar el programa en el horario justo, pero bueno, no Queremos- sin antes agradecerte muchísimo por tu presencia, por todo lo que nos contaste, por todo lo que compartiste. Fue un enorme placer. Y te robo la frase: la compañera de los traductores es la duda y el diccionario su aliado. Gracias por Gracias, crear Marisa, un por aliado, gracias. Marisa. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad fue un placer. Yo en general por estas cosas me pongo muy nerviosa. Pero hoy estuviste bárbara. Estuviste muy súper relajada. relajada, la buena onda, la verdad que muy bien, y espero que los colegas lo hayan escuchado, y el público Claro que en general también, para siempre valorar nuestra profesión y nuestro colegio, y que sepan de nuestra carrera
donde se curse, que hay un colegio donde pueden continuar su actividad. Realmente me parece un trabajo también muy valioso el de ustedes. No, pero gracias por tu generosidad y por compartir, ¿no? Para que no se quede solamente en tu traducción, sino que vos puedas compartir con los colegas, con los oyentes, ¿no? Con quienes quieren estudiar. Gracias, Marisa, por tu aporte. No, por favor. Bueno, agradecemos al operador Javier Morillas, a la productora Leticia Martínez, Carmen Olivetti, Elisa Ollero, Sabrina Rojas. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes aquí por Radio Palermo. Chao. Chao. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.